En 3-4 años nuestro país otorgó más de 30.000 residencias a extranjeros de países pertenecientes al Mercosur y que sus habitantes deciden habitar nuestro país. Eso es una situación bastante sencilla. El problema es cuando los habitantes de países que no tienen visa, ¿no? Que para ingresar a nuestro país necesitan una visa, deciden venir aquí. Ahí es donde la cosa se complica. Recién lo estábamos hablando con nuestra invitada que está aquí sentada. Estamos hablando de Rinche Rudenburg, la presentábamos hace un rato junto con Álvaro. Ella es la presidenta de la Asociación Idas y Vueltas de Ayuda y Apoyo al Migrante, además de familiares. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, yo muy bien. Bienvenida. Está bueno hablar de a qué se dedica esta asociación y luego un poco entrar en esa situación que recién me contabas, que me la resumías en 2 minutos y es tremenda, porque no tiene tanto que ver, digamos, con la situación por los países de origen de los migrantes, sino por una situación que se da con algunos países desde nuestro Uruguay, que tiene que ver con el pedido de visas. Sí, es tal cual. Pues primero nuestra organización. Nosotros somos todos voluntarios. Y desde 2013, ¿verdad? Sí. No, desde 15 años ya. 15 años. Desde 2003, perdón. Sí, está. Y entonces nosotros dedicamos primero que nada a defender los derechos de los migrantes. Y no nos importa de qué país viene, puede ser uruguayos que están fuera de Uruguay, puede ser gente que retorna uruguayos a Uruguay o puede ser inmigrantes que llegan por alguna razón a nuestro país, no importa. Entonces nosotros tenemos lo que es una de las actividades principales. Todas las semanas tenemos un encuentro que se llama Espacio Bienvenidos, Bienvenidas. Y allí viene mucha gente, es un relajo total. Entonces servimos café, siempre hay algo rico, porque de alguna manera u otra eso aparece, no sabemos cómo, pero algo siempre hay. Y allí atendemos a muchísima gente de diferentes países. Y lógicamente son personas que más difícil lo tienen. Seguramente si alguien va muy fluido todo, no nos necesitan. Pero ahora hay mucha gente que sí nos necesitan y a veces situaciones muy complejas. Sí, ya vamos a hablar de eso, pero está bueno decir porque parece que fuera una reunión solo de jolgorio y diversión, que lo debe ser, pero también se brindan capacitaciones, apoyo, información, un montón de datos súper necesarios para aquellas personas que vienen y de repente vienen en situación más desprotegida y de repente ni siquiera conocen sus propios derechos, ¿no? Los derechos que nuestro país brinda a los ciudadanos. Sí, es verdad, porque en Uruguay una buena ley de migración, hay cosas que están muy bien, la residencia en Mercosur fue un paso muy importante y no es, muchas veces, vamos a decir, para muchos inmigrantes no es difícil acceder a la documentación, pero para algunos es muy difícil y eso es lo que molesta y nos duela. Exactamente. Porque recién hablábamos, por ejemplo, de que, bueno, ni que hablar, para los países del Mercosur no se necesita visa. Lo curioso es que, bueno, los europeos no son pertenecientes del Mercosur y tampoco se les pide visa, pero hay 4 países a los que se les pide, ¿verdad? Sí, 4 países en América Latina. Porque en el mundo son muchos más, pero concentrémonos en eso. Claro, que es la gran población que viene además. Es República Dominicana, Haití, Surinam y Cuba. Y República Dominicana desde el año 2014. Nosotros vivimos... Sí, curioso. Bueno, vamos a decirlo. No sé qué palabra usar, pero en realidad para nosotros consideramos que es terrible. Nosotros vivimos llegada de dominicanos en el año 2013, empezó a llegar bastante gente y si no recuerdo mal, en el 2014 llegó la visa. Entonces, claro, claramente como una manera, digo claramente porque bueno, podemos manejarnos con mayores o menores sutilezas, pero bueno, si hay un flujo de inmigrantes que están entrando y ahí es que se impone la visa, claramente es para hacer alguna clase de filtro o de control mayor, ¿no? Claro, nos han dicho las autoridades diferentes argumentos y en verdad ninguno de los argumentos que nos han dado nos convence. Entonces, ellos sabrán por qué es, pero es discriminatorio. ¿Por qué unos países sí y otros países no? Es que no tiene en este mundo, además, actual, globalizado, yo pienso que se tendría que en Uruguay revisar
toda la política de visa. Porque, ¿por qué? Y a veces dicen, no, es recíproco. No es verdad, porque nosotros no pedimos visa a los ciudadanos de Estados Unidos, por ejemplo. No. Entonces, no entendemos el argumento. Creo que Uruguay hace un esfuerzo, en cierto sentido, para recibir la inmigración, pero hay muchos debes. Claro, de hecho, por ejemplo, se creó, ¿no?, hace no demasiado tiempo, en el 2014, un departamento nuevo que dentro del ministerio que facilita lo de la entrega de residencias, pero bueno, tiene que ver con aquellas personas que pueden ingresar, ¿verdad? Sí, el tema de la residencia en Mercosur es muy importante, porque son muchos países que tienen muy fácil y llegan a tener la residencia definitiva. Claro, entonces estamos hablando de 10.000 personas por año, más o menos 10.000 personas por año. Es fantástico, sí. Pero también hay otros que no lo tienen tan fácil. Y estaría bueno como contar, porque eso estaba en algunas crónicas, esa peripecia que tienen que atravesar estas personas que no pueden entrar a nuestro país de manera legal o con ¿no? que necesitan la visa. Claro, claro. Por ejemplo, un cubano, ¿no? Un ciudadano cubano sale de Cuba, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el camino que tiene que hacer para llegar a nuestro país? Claro, ¿qué es lo que tiene que hacer? En realidad no lo tendría que hacer. No lo tendría que hacer, pero lo que tiene que hacer de hecho. Es horrible, claro. Lo que hace que nosotros de a poquito vamos aprendiendo sobre eso, porque yo creo que hasta a veces es como duro contarlo, pero estamos, yo qué sé, interesados en conocerlo, porque es una realidad que creo que el mundo debe de conocer, porque está tan claro que cuanto más trabas hay más personas sin escrúpulos que van a sacar provecho de esto. Si un cubano en La Habana puede tomar un avión y venirse a Montevideo, no tiene nada que ver que salir del país en avión hacia Guayana, allí empezar una ruta escalonada por diferentes lugares en Brasil, donde generalmente está estafado en cada parada, donde le saca los pocos o muchos dólares que trae, donde pierde, no puede traer equipaje, hay mucha cosa entreverada y todo es feo y duro y horrible. Entonces la gente viene mal. Entonces hay cosas que no cuentan y que a veces es lo menos. Que han estado 3 días en la Amazonia sin tomar una gota de agua, por ejemplo. Entonces, pero tanto sufrimiento, tanta cosa. Le meten camionetas para 12 personas y entran 23 y un montón de cosas más que todavía no sabemos bien, pero que de a poquito nos estamos enterando. Pero es muy duro y muy lamentable en realidad. Claro, y además se da como esa contradicción de que una vez que ingresan a nuestro país, bueno, con relativa sencillez finalmente terminan consiguiendo sus documentos. Entonces, al final, bueno, ¿no? Claro, claro. En realidad, cuando una persona que viene de un país que necesita una visa y no lo tiene y está en Uruguay, tiene que hacer un camino de salir del país y solicitar la visa, que nosotros muchas veces explicamos cómo es engorroso, pero no es imposible. Es bastante simple en realidad, pero lo feo es el camino hacia llegar. Y además la visa lo que hace es que también dificulta la llegada de familiares. Entonces, en Uruguay, cuando hay refugiados, la reunificación familiar se respeta. Pero para los países con visa, se acelera la solicitud de la visa y la ejecución, la aprobación de la visa, pero no deja de ser una visa. Entonces, es muy duro que tú estás, la gente... Nosotros tenemos un grupo de chiquilines, estudiantes, que tienen un servicio de ayuda a los trámites. Y eso es fantástico porque no es fácil hacer los trámites. No. Entonces ellos hacen mucho trámite con ellos y explican cómo es el camino, por ejemplo, para tener un marido, una esposa o un hijo. Entonces no es fácil y la gente se pone nerviosa. Y ha pasado que también personas que no han pasado por nuestra organización quisieron una carta, hicieron algo mal, no sé qué cosa, y que fue denegada. Entonces, claro, eso es interesante. ¿Cuántas visas son denegadas? ¿Qué es lo que se les pregunta? ¿Cuáles son los filtros que aplica el gobierno uruguayo para esas personas que quieren ingresar en esa visa? ¿Cuáles son? Sí, en realidad datos no tenemos exactos de cuándo se denega y cuándo se da, eso no lo sé, pero ha pasado. Entonces puede ser porque la carta estaba mal hecha o por la persona entrevistada dijo algo
algo que no era coherente, en general son benévolos. Entonces los funcionarios que trabajan en eso, la verdad, hacen una gran labor, pero lo que está mal es que se pide ese requisito. Claro. Eso es lo que está mal. Y eso no está en manos de los funcionarios que se rompen el alma más o para menos hacerlo. Exactamente. Claro, porque ellos también tienen ganas de que entiende que son personas que tienen derecho a tener su familia al lado. Entonces es muy, muy feo esto. Sí, además comentábamos con mi colega Carballo que esa situación de que entren personas que de alguna manera no lo tienen permitido también acarrea otras cosas. ¿Quién es esa persona? En el caso de que sea una persona que esté requerida por la justicia, que tenga antecedentes, o sea, esa falta de fluidez para la entrada también acarrea otros problemas. Sí, puede ser. Es que no es tanto nuestro tema eso. Nosotros lo que queremos, en realidad, que todo el mundo tenga un documento en Uruguay, claro. Porque costó mucho conseguir eso y ha habido enormes avances en estos tiempos, porque antes no era tan fácil, podía haber personas años sin un documento uruguayo. Ahora eso es mucho más fluido y mucho mejor. Claro, pero no pongamos trabas. País, claro, avanzó muchísimo en lo que tiene que ver en materia, ¿no?, de migrantes, pero bueno, todavía falta. Esos 4 países con visa siguen siendo trancados. De todas maneras, las personas que necesitan llegar, que logran sortear esas peripecias, entran y bueno, simplemente es un recuerdo lamentable que les queda que se podría evitar, ¿no? Pero totalmente. Y también, una vez que llega, tenemos otra dificultad, que es el tema ¿dónde voy a dormir? Sí, es el más complicado. Y eso es realmente vergonzoso, vergonzoso, porque no puede ser que hay un hacinamiento en pensiones donde hay gente que duerme en colchones sucios, arriba en el piso, y todavía tiene que pagar por eso. Es un abuso terrible, donde se tiene que cocinar una habitación donde hay 4 o 5 personas, cocinar en la misma habitación. Entonces, son todas condiciones horribles. Nosotros ahora estamos haciendo, casi me da vergüenza decirlo, porque la verdad que estamos haciendo una campaña de sábanas y toallas porque las pensiones no le dan. Y la gente nos dice, Dios mío, el colchón donde yo duermo es tan espantoso y no tengo nada para poner arriba. Entonces nosotros pedimos, mira, por favor, y lo ponemos en Facebook y todos lados, tráiganos sábanas usadas pero limpias y toallas y pequeños utensilios de cocina, porque es lo que uno necesita. Y viene sin nada, porque claro, lo que viene ese maldito camino por Brasil, viene absolutamente a la nada. A la nada. A la nada. Entonces, esto es muy duro, porque en el mejor caso de que tenés un trabajo rápido, tienes que sobrevivir hasta cobrar. Claro. Y pasa también que hay gente que llegan y no tiene a dónde ir. Porque hay familias, pasa con los refugiados, cada tanto nos pasa, y todo el mundo nos da la razón y dice, ay, es horrible, y sí, tenemos que hacer, y vamos a hacer el protocolo, y no sé cuánto, pero no hay pasó con los nigerianos, que todo el mundo lo supimos, sí. Fue la solidaridad de gente solidaria que resolvimos entre todos esa situación. Y allí el Estado está ausente. Y aquellas personas, personas que entran, que no precisan visa, que entran, ¿cuál es la contención que el Estado les brinda, digamos, como para diferenciarlo de estas personas en esta situación tan lamentable? Claro, en realidad el Estado hace algunas cosas, pero de lejos lo suficiente, porque nosotros entendemos además que un inmigrante que llega no es lo mismo, y el MIDES nos lo ha reconocido, sí. Incluso nos han dicho, costó mucho porque hay como un concepto que todos somos iguales y necesitamos lo mismo, que yo personalmente no estoy de acuerdo, porque no creo que todos somos iguales, entonces necesitamos diferentes cosas y tal. Pero una persona inmigrante que llega, viene a trabajar acá. Entonces, si no tiene buenas condiciones, es horrible. Si termina en la calle, entonces, nos lo dijo hace poco un refugiado y le explicó muy bien. En 3 días hueles mal.
Entonces, si estás en la calle, ya no puedes presentarte para ningún trabajo. Ninguna No clase. tienes una dirección, ¿dónde vivís? Entonces tienes que mentir, inventar algo, no sé cómo inventás una dirección. No podés, entonces, levantarte de este estado mal comido, con poco líquido en el cuerpo, todo Sí, mal. mal vestido, Claro, oliendo entonces, mal, es mucho más difícil insertarte, aunque sea para una changa. y seguro, pero nosotros a veces logramos levantar a gente que está... Hace poco fue, yo qué sé, un inmigrante que estaba durmiendo entre cruces. Y estaba horrible. Entonces, en poco tiempo, nosotros logramos levantarlo. Entonces, tenemos gente que no puede dar ropa, aunque siempre falta ropa para hombres y mujeres, siempre nos falta, pero se le puede vestir, un lugar donde bañarse, dormir tranquilo, porque mucha gente tampoco tiene los códigos para estar en Uruguay y estar más o menos cómodo en un refugio. Porque no conoce y no sabe, y las culturas son diferentes, entonces pasa miedo, pasan cosas, entonces no está bueno, porque es llegás así, bajás y después te tienes que levantar para otra vez empezar. Entonces nosotros eso es lo que necesitamos, que el Estado cambie, pero en Sí, eso... apoye más. También, por suerte, hay un montón, ¿no? Hay miles de casos y de anécdotas positivas de migrantes que han llegado a nuestro país, que se han insertado. Es el caso del pueblo en Canelones, Santa Rosa, sí, ¿verdad? Que se pobló de cubanos que han podido incluso revalidar sus títulos, ejercer sus profesiones a aquellas personas, porque hay que recordar que de 10 inmigrantes que llegan a nuestro país, 4, por ejemplo, tienen estudios terciarios, o sea que también hay un montón de anécdotas positivas y que sin duda el país y la benevolencia de este país para con todos esos países ha sido muy útil. Pero bueno, acá la Asociación Idas y Vueltas está de alguna manera denunciando o por lo menos exponiendo el problema que se genera con los habitantes de estos 4 países que requieren visa y bueno, la peripecia triste, lamentable que tienen que atravesar para bueno, tratar de llegar a nuestro país. Países que no deberían tener problemas, ¿verdad? Sí. Como decía ayer mi hijo, que es un niño, si uno quisiera vivir en otro país debería de poder, si alguien quiere venir acá debería de poder, así debería manejarse el mundo, pero bueno, no es tan sencillo. Se aceptan entonces sábanas, toallas, ropas. La Asociación Idas y Vueltas tiene una web, también lo pueden... No, el web fue hackeado, está en construcción, okay. Pero tenemos la página en Facebook, sí. Asociación Idas y Vueltas.